Buen día, amigos televidentes. Estamos aquí en Su Mundo TV, en el programa Ciencia y Más. Recuerden que deben localizarnos en los canales 101 y 1101 de HD de Claro TV, en el canal 46 de Win Telecom, en el canal 10 de Telecable Dominicano, en más de 40 sistemas de telecable de las provincias del país. Por demás, en el canal 647 de Amazon Fire TV. Señores, a petición de ustedes, nos han llamado muchas veces para solicitarnos que abordemos el tema de la guerra Rusia-Ucrania, sobre todo por los acontecimientos de los últimos tiempos y la aprehensión que tienen muchas personas de que habrá una guerra devastadora. Buen día, Juan de Dios. Muy bueno. Es un honor estar aquí a tu lado y escucharte, un analista fino de los mejores que tiene la República Dominicana. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Un placer estar con ustedes en el día de hoy, en nuestro programa Energía y Sociedad, donde nosotros... Ciencia y Más. Ciencia y Más. Sí. Ciencia y Más, donde nosotros estamos en un mundo que cada día avanza a través de la plataforma tecnológica, en el mundo de la inteligencia artificial y en el mundo de la comunicación o la telecomunicación. Es fundamental saber lo que pasa en el mundo. Lo que pasa hoy en Uzbekistán, en el centro de Asia, repercute en República Dominicana, que es un país de 48.000 kilómetros cuadrados. Lo que pasa hoy en Malawi, es un país en la costa, cerca de la costa sureste de África, repercute en República Dominicana. Ya todo está muy englobado. Por eso que es importante analizar los acontecimientos que nos rodean, los acontecimientos o los sucesos que nos abordan en este mundo global, en este globo que nos engloba en un mundo tan complejo, tan incierto, y a veces nosotros pensamos que la existencia no vale nada. Pero es importante seguir existiendo, es importante vivir en este trajinar de la vida. Así es, así es. Félix. Juan de Dios, las personas están esperando, están ávidos. Sí, mira. Adelante. Analizar el contexto de la guerra es importante porque nosotros entendemos que esa guerra que se está librando en Rusia, como diría los grandes analistas, que es una guerra de Occidente librado en Ucrania. Una guerra que, porque si no fuera por Occidente, desde el 24 de febrero del año pasado, ya posiblemente podríamos decir que Rusia había ganado la guerra, porque Ucrania no tiene armas para enfrentar a un imperio, a uno de los países, o posiblemente el país con el mayor arsenal nuclear del mundo, pero también es uno de los países que es una potencia militar, que es lo que es Rusia. Entonces, en el medio de este contexto, Occidente ha decidido darle armas a Ucrania para mantener la guerra en su propio territorio. Si nosotros abordamos sobre la geopolítica o la política exterior, tendríamos que analizar el conflicto por diferentes vertientes. ¿Por qué? Si nosotros cogemos la parte del derecho internacional, obviamente hay una violación flagrante al derecho internacional. No hay duda de eso. ¿Por qué? Bueno, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, esa carta que surgió de un acuerdo del mundo, de todos los países, todos los estados, luego de la Segunda Guerra Mundial, y ese acuerdo surgió ahí para garantizar la seguridad del mundo. Y los países que fueron los países firmantes, los principales fueron los que están hoy en el Consejo de Seguridad. Y lo que se planteó en el artículo 4, que era que el territorio de un Estado era inviolable. Es decir, que la integridad territorial debe ser respetado. Ahora, frente a esa situación surgieron cosas, surgieron acuerdos que debieron respetarse luego de la Carta de las Naciones Unidas. Obviamente, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, lo que llega es el mundo de la Guerra Fría. Y la Guerra Fría no fue más que conflicto ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética.
luego de la caída de la Unión Soviética, se daba a pensar o se daba a entender de que obviamente si cayó la Unión Soviética, el enemigo principal de Occidente, deberían desaparecer la OTAN, como desapareció el Pacto de Varsovia. Pacto de Varsovia, que surge en el año 1955, en contraposición de la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que surgió en 1949 en Europa para enfrentar a la Unión Soviética o la expansión de la Unión Soviética en Europa del Este. Obviamente, si tú analizas del punto de vista lógico y militar, si tú tienes un enemigo en un terreno, tú vas a buscar una forma de tú defenderte. Entonces, cuando cayó la Unión Soviética, se daba a entender que no debería existir la OTAN. Se hicieron varios acuerdos, el memorándum de Budapest en 1994, que Ucrania iba a entregar las armas que eran de la Unión Soviética a Rusia, que eran más de 500 bombas ojivas nucleares que había allá en Ucrania. Entonces, que era el presidente Leonid Kuchma. Se hizo un acuerdo con el presidente Boris Yeltsin y que las armas se entregaron finalmente en 1997. Pero disculpa, Juan de Dios, debemos señalar ahí que Estados Unidos estaba más preocupado que la misma Rusia para que Ucrania pasara las armas nucleares, la bomba nuclear a Rusia. Correcto, yo iba a decir la parte. Ok, porque había lógicamente mucha preocupación por eso, entonces, y es normal que sea así, y es bueno que sea así. Mientras más concentradas están las armas nucleares, en la menor cantidad de decisores, entonces es preferible. Correcto. Entonces, así mismo es, Félix, porque habían árbitros o testigos para que se cumpliera esos acuerdos. Estados Unidos fue uno, también lo fue Reino Unido, y Rusia y Ucrania. Finalmente se entregaron las armas. Pero en el devenir del tiempo, después del gobierno de Leonid Kuchma, vino el gobierno del señor Víctor Yushchenko. Víctor Yushchenko, que era muy amigo de los occidentes, porque siempre en Ucrania surgieron gobiernos prorrusos y gobiernos pro-occidente. Por ejemplo, Yanukovych era muy prorruso, pero cuando surgió la revuelta en el 2013, entonces la caída de Yanukovych, entonces Rusia, frente a esa situación, termina cogiendo la península de Crimea, y ahí surgieron los otros gobiernos, como el gobierno de Poroshenko, después la plaza de Maidan, que es lo que se llamó en Europa el Euromaidan. ¿Pero por qué surgió el Euromaidan? Porque había un acuerdo ya con Occidente de que Ucrania iba a entrar en la Unión Europea. Era un acuerdo militar, un acuerdo comercial y un acuerdo económico. Y en lo militar, que posteriormente Ucrania iba a ser integrada o se iba a incorporar dentro de la OTAN. Entonces, ¿qué hace Putin? Dice, no, nosotros vamos a parar esta vaina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega Poroshenko, vienen los acuerdos de Minsk. El acuerdo de Minsk 1 y el acuerdo de Minsk 2, con el cuarteto de Normandía. ¿Qué fue el cuarteto de Normandía? Tenía dos árbitros de la Unión Europea, que era Francia y Alemania. El presidente François Hollande con la canciller alemán, la señora Angela Merkel. Se reunieron en Minsk, la capital de Bielorrusia, donde está Lukashenko, y obviamente con Ucrania y Rusia. Por eso que le dijeron el cuarteto de Normandía, porque estaban 4 países. Entonces, se lograron acuerdos. Por ejemplo, los grupos separatistas que surgieron en medio de esa revuelta, en esa región que el profesor muy bien conoce y que estábamos hablando antes de empezar el programa, la región del Donbass, esta región ahí donde está Lugansk y Donetsk. Entonces, que esa región iba a ser autónoma, que obviamente iba a pertenecer a Ucrania, pero Ucrania iba a tener que respetar la cultura de estos países, de estos grupos separatistas. ¿Por qué? Porque en esa región del este, la mayoría de los ciudadanos que viven ahí, los habitantes que están ahí, son prorrusos, pero además son gente rusos parlantes, que tienen la cultura rusa, a pesar de que están en Ucrania. Entonces, Putin entendía que esta gente debieron respetarlo
y que más adelante le iban a dar su autonomía y que se iba a respetar. ¿Qué pasa? Bueno, la situación se agravó después de la salida de Poroshenko. Vino el señor Zelensky. Zelensky dijo, no, nosotros no le vamos a dar autonomía, eso de Ucrania, y nosotros vamos a retirar esos grupos. Entonces, Putin entendía que ahí se estaba haciendo una eliminación sistemática de personas que son prorrusos y que son rusos a la vez. Entonces, ¿qué hizo? Invadió a Ucrania. Tú dirías, bueno, desde el punto de vista del derecho internacional, invadir un país es ilegal, obviamente que sí, pero la geopolítica nos manda a nosotros a decir también, el Occidente no puede aspirar de que Ucrania sea parte de la OTAN, porque tú siendo el enemigo histórico de Rusia, tú no le vas a instalar misiles a 4 minutos, a 60 segundos de estar ahí en Moscú. Sin que haya reacción. Correcto, no, porque es que la OTAN no tiene razón de existir, sino para rodear a Rusia. Esa es la única verdad. Es que una organización como la OTAN en Europa no tiene razón de existir si es solamente para rodear un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Es Rusia, porque sí, todos ellos están dentro de la OTAN. Entonces, ahí es que te viene el problema. Entonces, ¿qué pasó? Se invadió y finalmente no se lograron acuerdos. La ONU intentó lograr un acuerdo, intentó sentar a los países sobre la mesa, los presidentes, los primeros ministros, y eso no pudo conseguirse. Y obviamente tú dirías, ¿qué es Rusia para el mundo? Rusia es el país que provee los mayores, el mayor proveedor de materia prima en el mundo. El país que más produce materia prima en el mundo es Rusia. Por ejemplo, Rusia es el país que produce más gas natural del mundo para vender, es decir, exportarlo. Rusia es el país que exporta, uno de los países que exporta más petróleo y que produce más petróleo, pero es uno de los países, el país que produce más fertilizantes, los nitrogenados, los potásicos, los fosfáticos, todos esos fertilizantes los produce Rusia. Pero Rusia es uno de los países que más produce trigo, pero es uno de los mayores exportadores de trigo del mundo, pero es uno de los mayores exportadores de maíz. Entonces, es uno de los mayores exportadores de materia prima en términos materiales, minerales. Sí, en energía es la potencia más fuerte del mundo. Sí, por ejemplo, en producción de energía. Por ejemplo, Europa consume el 55% del gas viene de Rusia. Entonces, tú entrar en conflicto con este país, tú vas a generar problemas. Entonces, Juan actualmente... Oye, discúlpame, Juan de Dios, mira, es bueno, digamos, resaltar eso de los acuerdos de Minsk, que tú lo señalaste, pero creo que hay que insistir mucho porque es una parte nodal del problema. ¿En qué consisten? Porque es bueno que la gente esté claro en qué consisten. Tú lo señalaste un poco, lo señalaste, pero fue un poco rápido. Y creo que por la importancia que tiene que detenerse un poquito. Miren, la esencia de los acuerdos de Minsk. Ucrania debe reconocer a Crimea como parte de Rusia. Ahora, la región del Donbass, es decir, todos estos Lugansk, Donetsk, todas estas ciudades, forman parte de Ucrania. Eso es parte esencial de los acuerdos de Minsk. Son de Ucrania. Y Rusia estaba de acuerdo con eso. Ahora, como esa gente siempre ha vivido ahí, porque alguien quiere, en forma errónea, quieren presentar la cuestión con los haitianos, que si los haitianos entraron aquí, entonces después los haitianos exigen esa parte. No, ese no es el caso. Es que el Oblast de Donetsk ha estado habitado por esa gente desde siempre. Así es. Ellos son de ahí y ellos ahí siempre han hablado ruso. Entonces la influencia del fascismo en Ucrania estaba obligando y presionando para que la gente
ahí no hablaran ruso, ni estudiaran en ese idioma que es su idioma. Entonces a la fuerza querían hacerle si se quiere, una transculturación, a la fuerza. Entonces la cuestión de la postura de Rusia en ese sentido y los acuerdos de Minsk es que se respete esa parte cultural de la gente, reconociendo que son parte de Ucrania. Y eso puede ser, miren, en el mismo Estados Unidos hay diversidad cultural. En Estados Unidos el que cree en su religión, siempre que no, desde luego, no ponga en riesgo la cuestión del Estado, no tiene problema. El que quiere creer en A, pues cree en A, y el que quiere creer en B, cree en B, y las costumbres se mantienen ahí, pero hay que respetar. Entonces, Ucrania y Alemania y Francia no solo no estaban apoyando el acuerdo de Minsk por debajo, a pesar de que lo firmaron, sino que estaban aprovechando el momento para ir armando a Ucrania, armándola, y no solo armando, sino creando una estrategia de guerra, porque entendían que ahí iba a haber una guerra. Como entendían que iba a haber una guerra, entonces crearon todas las condiciones, durante 8 años, Juan de Dios, sí, todas las condiciones para hacer esa guerra. Por consiguiente, cantidades enormes de trincheras, túneles. O sea, es terrible, porque sabían que ahí eso vendría. ¿Tú sabes qué va a pasar? Después que los rusos, y se está viendo ya que eso va a ser posible, después que los rusos superen esa barrera de los túneles, las trincheras, los preparativos, la colocación, después que superen esa parte de ahí, que salgan del Donbass, como se entendía que de ahí para allá no iba a ser ni siquiera posible que los rusos llegaran, entonces la cosa se le va a complicar mucho a Ucrania y a la OTAN, que está por debajo, pues está metido por debajo. Cuando se dice Occidente, también hay que tener cierto cuidado. Ellos hacen un uso, y los mismos rusos dicen eso, pero hay que tener cuidado. Nosotros somos parte de Occidente también. Sí, sí, cuando hablamos de Occidente... Y Cuba es parte de Occidente. Sí, que sí. es más, cuando hablamos de Occidente, obviamente hablamos de la OTAN y hablamos de los países que dominan. Claro. Como Estados Unidos. Pero la gente a veces interpreta que es Rusia y el resto del mundo, con China más o menos, ahí la India, qué sé yo, pero que el resto del mundo está apoyando a Ucrania y a Estados Unidos en esa empresa. Y ocurre que no. Ocurre que no todo Occidente está en eso. Están los europeos, por razones harto conocidas, y los Estados Unidos. Hay intereses. Pregunten en África si están de acuerdo con la cuestión de Ucrania. A pesar de que en la ONU firmaron un documento al inicio, qué sé yo, con su dosis de manipulación que siempre la hay, sus temores y sus cosas, y a veces con sus amenazas. Pero al final de la jornada, esos pueblos, inclusive sus gobiernos, van entendiendo y van dándole menos importancia cada vez más a eso, porque está, digamos, completo de arriba abajo de manipulaciones. Entonces, eso ha sido preparado. Recuérdate lo que ocurrió en Siria. En Siria el Estado Islámico fue armado por Occidente también. No solamente se ve, no, que es contra el presidente de Bashar al-Assad. Contra Bashar al-Assad, el presidente de Siria, porque es un dictador. Es una palabra muy, muy bonita y muy de moda. Cada vez que hay un dictador. Entonces, el dictador Bashar al-Assad, que hay que destruirlo, hay que decir, bueno, entonces se sabía que los rusos que tienen una base ahí no iban a dejar de reaccionar. Ahora, ¿cuál fue el error? Que pensaban que los rusos iban a meter soldados allí a pelear contra todo aquello fundamentalista. Entonces ahí iba a haber un lío. Y ocurre que los rusos lo sorprendieron porque los Kalibr ya estaba listo. Y desde el Mar Caspio, con la anuencia de Irán y de Irak, lanzaron misiles del Mar Caspio hasta allá, hasta donde estaban los fundamentalistas. Porque Rusia Rusia tiene una base ahí en Tartú. Esa es la única la que tienen ahí en Siria.
Sí, correcto. Y que, bueno, que tiene fuera de su territorio. Después todas las bases que tiene Rusia lo tiene en su país. Sin embargo, Estados Unidos está lleno de bases militares en todo el mundo. Entonces, el mundo está lleno de bases. En Siria, la salida de Siria hacia Europa, después por ahí cerca de Turquía. Entonces, pero al final de la jornada, Juan de Dios, después que tienen todas las cuevas y los túneles, la cuestión del Estado Islámico, entonces ocurrió que no pasó lo que esperaban. ¿Tú sabes lo que dijo Joe Biden? Recuérdenlo, amigos televidentes. Joe Biden dijo, cuando Rusia inicia, ahí va a haber una carnicería de rusos. O sea, que los registros están por ahí. Ahí va a haber una carnicería de rusos. ¿Y por qué Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, dijo que iba a haber una cacería de rusos ahí? Porque él sabía que contaba con 8 años de formación, de táctica, de estrategia establecida para ese evento. Ahora, ¿qué ocurre? Que no sucedió como él suponía, porque los otros tienen cerebro también. Entonces no es tan cómodo. Las guerras hay que evitarlas, porque las guerras empiezan. A veces se sabe cómo van a empezar porque se planifican. Lo que es difícil es saber cómo terminan. Así es, profesor. Se sabe cómo empiezan la guerra y se desconoce cómo termina. Entonces, esa es la situación que está bordeando el mundo con esa guerra entre Ucrania y Rusia que no debió existir. Amigos televidentes, estamos aquí en Su Mundo TV y en el programa Ciencia y Más. Recuerden localizarnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, en el canal 46 de Win Telecom, el canal 10 de Telecable Dominicano y en el canal 647 de Amazon Fire TV. Estamos además en más de 40 canales del sistema de cable en diferentes provincias del país. Juan de Dios. Sí, decía sobre el conflicto que nosotros tenemos hoy en día. Los impactos que ha tenido esa guerra ha repercutido en todo el mundo, porque este conflicto, ustedes saben que empezó el 24 de febrero, cuando el precio del petróleo estaba a menos de $60 el barril. Yo recuerdo que el barril llegó a estar a 57, 58 dólares. Y hoy llegó el barril a $133 por el conflicto. Es decir, entonces lo peor que se vivió fue en el mes de septiembre del año pasado, cuando el gobierno tuvo que asumir el subsidio del combustible, porque si no asume el subsidio del combustible, entonces podría subir el precio del combustible más de 15 y 16 pesos por cada galón. Entonces, miren cómo anda el mundo, que a veces usted cree, no, ese conflicto a mí no me interesa porque a mí no me impacta. Sí impacta, porque impacta en los precios de los combustibles, por ende va a impactar en los precios de los artículos o productos de necesidades básicas. Por eso es importante entender cómo surge la inflación. Obviamente venía chocando con algunos problemas que se daban ante la guerra, como el caso del atasco del Ever Given, de uno de los buques ahí en el canal de Suez, y produjo la rotura en la cadena de suministro, y por ende ese cuello de botella que se produjo hizo de que muchas empresas no podían mandar sus productos hacia Occidente y finalmente vino la inflación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va la guerra? Primero Occidente ha ayudado a Ucrania en todo lo que va de año en guerra. El año pasado le dieron más de 90 mil millones de dólares solamente en armas. Pero hace una semana, señor, menos de una semana, 4 días, que la Unión Europea aprobó 500 millones de euros para la ayuda militar de Ucrania. ¿Ustedes saben cuántos millones Estados Unidos aprobó el año pasado solamente para darle a Ucrania este año? 88 mil millones de dólares. Pero la Unión Europea aprobó el año pasado para este año 100 mil millones de dólares en ayuda militar, pero también en ayuda
en ayuda humanitaria. Entonces, como va el problema, como va esa guerra, nadie sabe cómo va a terminar. Por ejemplo, hace 3 días que Occidente aprobó de darle arma ofensiva a Ucrania. Eso no había pasado. Por ejemplo, las armas que le estaba dando Estados Unidos y que le estaba dando Alemania a Ucrania eran armas defensivas, armamento defensivo. ¿Como cuáles? O bueno, le entregaron los misiles Patriot, que son unos interceptadores de misiles del enemigo para tratar de acabar con el objetivo desde allá arriba. Antes de llegar a Ucrania, ellos lo podían interceptar y destruirlo. Pero ahora la guerra ha tomado otro ribete. Porque, por ejemplo, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, después del año 1945, Alemania nunca le había dado arma a ningún país, arma ofensiva a ningún país. Sí le daba armamento de ayuda, de defensa, pero nunca, porque tiene una experiencia del pasado. Por las 2 guerras mundiales Alemania la perdió y terminó devastado. Entonces, en esta semana, Alemania acaba de romper esa política de neutralidad o de no darle arma ofensiva a un país en guerra. Porque eso nunca había pasado después de la Segunda Guerra Mundial. El canciller Olaf Scholz, en el mismo Bundestag, el Parlamento alemán, decidió y aprobó de entregarle 14 Leopard 2 a Ucrania. Es decir, armamento ofensivo para que ataque. ¿Y qué eso implica? Si usted me ataca a mí, yo puedo utilizar mis armas para yo defenderme. ¿Y usted cree que esas armas van a impedir que Rusia actúe? No. Obviamente Rusia tiene sistema antitanque, porque esos carros de combate se desarrollaron en el año 1970 y se pusieron en ejercicio en el año 1979. Pero Rusia tiene los tanques soviéticos que son muy sofisticados. Por ejemplo, Rusia tiene los tanques, los T-72. Obviamente tienen algunas debilidades, pero tienen los PT-91, que es una versión más avanzada del armamento. Sí, oye, Juan, le digo una observación con eso. Mire, sí, daría la impresión, porque el poder propagandístico de occidental es descomunal. Entonces, cuando usted escucha esa propaganda, usted dice, pues el mundo se acabó, o ya eso pasó, o ya Rusia está derrotada, porque es la propaganda bestial. Entonces, con la autoridad con que se dice, para que nadie dude. Yo te pongo este ejemplo. Cuando se dijo, se va a sacar a Rusia del sistema SWIFT, y se va a sacar, y después que se saque a Rusia del sistema SWIFT, ya ahí lo que va a haber es una cuestión de más abajo, del último país del tercermundismo. Y ocurre que sacaron a Rusia del sistema SWIFT, y eso no ha ocurrido. Que si Rusia invade Ucrania, que entonces va a ver la del carajo, porque entonces invadieron y no ocurrió. Que si los tanques Leopardo, y que si llegan los tanques Leopardo, mire, y van a llegar y no va a pasar nada. Y Putin dijo, Rusia le dijo que si metían los Leopardos se lo iban a quemar. Oigan, y se lo van a quemar. Si lo entran, lo van a quemar. Y si entran los tanques Abrams, también lo van a quemar. O sea, nadie es loco en este tipo de cosas. Además, los rusos tienen el tanque Armata, que es igual del mismo nivel de eso. Pero hay una fuerza aérea, hay misiles, un tanque Leopard no resiste un misil que le meta de frente ni ningún otro. Sí. Entonces, por favor, pero la propaganda es así. Sí, o sea, usted escucha la propaganda y que no, que ya eso ya la guerra terminó porque está desbaratado. Pero entonces están desesperados pidiendo armas. Y desesperados, pues, los norteamericanos le han pedido y el Estado militar a Zelensky que retire los soldados ucranianos de Bakhmut. Que los retire de ahí, que los rusos van a tomar eso a la corta o a la larga. Y lo tienen ahí. Entonces, si están ganando la guerra, no tienen por qué decirle que los retiren de ahí. Cuando los rusos se retiran, recuérdate, se retiraron del área occidental, del área de Kharkov, aquí
ahí abajo. Bueno, más arriba de Jarco, en Gerson. En Gerson, en lo Sí, más abajo. no, que ya la derrota y la cuestión. Oye, no hay nada que se parezca más a una guerra que el juego de ajedrez. No, y además en Gerson. Y en el juego de ajedrez hay retiro, ataque, y además, sacrificio, etcétera, etcétera. No entiendan. Hay que decir algo también. Como se dijo que Rusia se había retirado de Gerson, no es verdad. Primero es que eso fue grandísimo, un oblast grandísimo. Lo que pasa es la ciudad. De la ciudad, correcto. De la ciudad se retiraron los rusos. Obviamente, por ejemplo, si usted es de la provincia de San Juan es la provincia más grande del mundo, pero si yo estoy del país, correcto, perdón, más grande del país. Entonces, usted se imagina que alguien venga y invade a San Juan, el mismo pueblo, el municipio cabecera. Si se retiró del municipio cabecera, tú no puedes decir que, se retiró de la provincia es grandísima. Entonces, Rusia tiene el 75%. Corto, correcto. El cercado. Entonces, Rusia tiene el 75%. El 75% de ese oblast lo tiene Rusia. Sí, así es. Obviamente se ha retirado del pueblo, del pueblecito. Entonces, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que lo que dice el profesor sí es el tema de la propaganda. Entonces, mucha gente dice, no está ganando fulano. No, eso no es así. Una cosa es que te diga la prensa internacional que eso es así. Pero en el campo de batalla es totalmente diferente. Entonces, hablábamos del tema de los tanques. Obviamente uno no lo ve como la parte que Rusia va a perder, Ucrania va a ganar. Es que cómo sale el mundo o cómo podríamos salir de este conflicto. Correcto. Porque los rusos no van a dejar una humillación de Occidente, eso es mentira. Y una humillación es un peligro para el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que con quien Occidente tiene el conflicto, tiene armas de destrucción masiva. ¿Y qué son las armas de destrucción masiva? Esas armas son las armas nucleares. Entonces, tácticamente Rusia lo puede utilizar en un momento determinado si se encuentra acorralado. Porque, ¿cuántos tanques está pidiendo Ucrania? Ucrania está pidiendo como 300 tanques. Ok, el canciller alemán le dio 14. Polonia le está dando 14. Pero después Polonia aumentó. Polonia le va a entregar 60 ayer adicionalmente. Pero también le va a entregar Noruega, 16. También le va a entregar Dinamarca, Países Bajos, 18. Y Estados Unidos aprobó, el gobierno de Biden, entregar 31 M1 Abrams. Pues también ahí están los franceses, que le van a entregar los tanques Leclerc. Ahí están los ingleses, que le van a entregar los tanques Challenger. ¿Y usted cree que eso debió llegar ahí? No. Entonces, leña al fuego no es el camino. Porque, ¿qué es lo que tú estás diciendo esto a ti? Que ese conflicto va para lejos. Pues no es porque ellos aprobaron ni que entregarle los Leopard 2. Ya los Leopard 2 ya están en el campo de batalla. Posiblemente esos tipos de armas van llegando en el mes de marzo o abril allá a Ucrania. Pero también tú tienes que preparar un personal, los batallones, porque los ucranianos saben utilizar esas armas. No. ¿Cuáles son las armas que saben utilizar los ucranianos? Las armas soviéticas. Y los sistemas antimisiles, y los sistemas antidefensa, antitanque que tiene Rusia, lo va a utilizar. Y el problema es, como yo te estoy diciendo, profesor, y le estoy diciendo al país, es que ese problema va a llegar lejos. Porque si hoy le entregan los Leopard 2, los Challenger, los Leclerc y los Abrams, mañana le van a entregar aviones de combate. Claro. Entonces, mire dónde va la cosa. Donald Trump dijo que detrás de los tanques venían las armas nucleares. O sea, es peligrosa la escalada. Correcto, porque ya una escalada le conviene. Mira, sin embargo, a mí me parece que los dirigentes del mundo no pueden estar desquiciados, todos. Porque es que una guerra nuclear no la va a ganar nadie. Y ocurre que cerca de 8.000 millones de personas que tiene este hermoso planeta, nuestra única nave espacial, serían eliminados. ¿O tú crees que nadie va a sobrevivir a una guerra nuclear? Mira, solamente para decirte una cosa. Rusia tiene, según la misma OTAN, tiene más de 5.000 bombas nucleares. Bueno, pero Inglaterra, Boris Johnson,
la dama de hierro. Inglaterra de las 5.000, de las cientos y cientos de bombas termonucleares no resiste una sola. Así es. Oye, una de tantos miles, le tiran una a Londres y ahí se fue, la isla entera se va. Y eso el ministro de Defensa de la Unión Soviética en ese tiempo, en 1982, hagan memoria y busquen los archivos porque están por ahí. Después que termina el conflicto de la Malvinas, un general muy destacado y conocido inglés le solicita a la Unión Soviética que retire de ahí unos barcos pesqueros que estaban en la zona. Porque ellos dijeron que esas aguas territoriales eran de la Malvinas, las Falkland, como dicen los ingleses, ¿no? Sí. Son de la Falkland. Por consiguiente, ustedes están en aguas territoriales nuestras. Entonces la Unión Soviética les respondió que la Unión Soviética tenía un acuerdo de pesca con la Argentina y que la Unión Soviética entendía que esas islas eran de la Argentina, que por consiguiente sus barcos pesqueros permanecerían ahí pescando, salvo que el gobierno argentino no le solicitara que salieran. Entonces después de eso, a continuación de eso, le dijeron, miren, Inglaterra es una isla situada entre los paralelos y los meridianos tales. Si se detona una bomba termonuclear en tal coordenada, se genera un maremoto con ola de 1 kilómetro, qué sé yo, suficiente para tapar la isla de Inglaterra completa. Y los Estados Unidos y la Unión Soviética tienen capacidad para producir ese maremoto. Eso fue en 1982, hace 40 años, imagínense. Después de 40 años de experiencia, ¿qué no habrá? Entonces, por favor, entiendan, no va a haber ninguna guerra porque aquí no hay loco. Y por más calada que haya, al final se ponen de acuerdo. Y están provocando que Rusia haga uso de una bomba nuclear táctica. Eso es lo que están provocando. Pues entonces la cuestión, ponerlo en la prensa y por donde quiera, porque no va a haber ningún ataque, porque es que nadie va a sobrevivir. Sí, así mismo es. Y cuando el profesor Felici dice una bomba nuclear táctica, es decir, la bomba nuclear táctica son una especie de ojiva que utilizan estos países que tienen bombas nucleares para un objetivo específico. Es decir, no lo van a tirar al aire libre, es decir, bueno, yo lo voy a tirar en esta ciudad, en este lugar específico. Correcto. Entonces, esta situación, obviamente la anexión que hizo meses atrás de la región del Donbass, Donetsk, Lugansk, también donde está Zaporilla y también Gerson, no debió llegar ahí porque después de haber reconocido esa región de la república, porque primero Rusia reconoció la república y luego ellos decidieron hacer la anexión. Entonces esa anexión que hizo Rusia obviamente es ilegal porque no es aceptado por la comunidad, no es aceptada por la comunidad internacional. Entonces hay que entender que Rusia considera que esos territorios, por ejemplo Gerson, Donetsk y Lugansk y Zaporilla son territorios ya de Rusia. Entonces cuando Ucrania ataca ahí, Ucrania no está recuperando su territorio, Rusia considera que lo está atacando a él. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ellos, en la doctrina militar rusa, se puede utilizar arma nuclear táctica siempre y cuando que un enemigo ataque a Rusia. Entonces, eso porque hay que explicar esta situación para que la gente sepa por qué si Rusia utiliza unas armas nucleares tácticas, por qué lo utilizaría. Entonces, así es que va el conflicto. Nosotros entendemos que el mejor camino para que acabara el conflicto es el diálogo, que se sienta en Occidente, el presidente Zelensky, el presidente Putin, Estados Unidos, los primeros ministros como Rishi Sunak de Reino Unido, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el presidente francés. Entonces estos jureles, los verdugos, los que deciden la OTAN, que se sientan y que digan, mire, usted se va a quedar con Crimea, mire, esto es así. Mira, entonces, porque el mundo no necesita una guerra. No, claro que no. Porque, eso sería horrible. Pero señores, la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben cuántos murieron, 60 millones y no había arma nuclear. Pero la guerra, si hay una guerra en el mundo, no va a ser de que convencional, de que no mandan a los soldados, eso no es así.
Eso es misiles para allá, misiles para acá. Porque, señores, hay misiles ya en el mundo que recorren 12.000 kilómetros en una hora. Mira, yo creo que... 12.000 kilómetros. Sí, así es. Juan de Dios, yo creo que el estado militar de cada país de esto que tú has mencionado es consciente de lo que hay. Y afortunadamente, por la conciencia que tienen de esto, los tipos no pues, van a frenar cualquier cuestión, porque una cosa son ellos y otra cosa son los políticos. Hablando tonterías o haciendo amenazas y haciendo... Oye, eso no es tan simple. Ellos saben, el mundo entero, racional, sabe que Crimea no va a volver a hacer de que la administración de Crimea de Ucrania, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir, eso es parte de Rusia ya establecida por los mismos rusos, no vayan a entregar. Mejor, oye, se iría el mundo entero por ahí. Eso no va a ocurrir y ellos lo saben. Recuérdate de la experiencia de Kissinger, que estuvo de hace mucho tiempo insistiendo, hay que reconocer, tiene que perder algún tipo de territorio, Ucrania tiene que perder algún tipo de territorio para que la cuestión se establezca. Sí, hubo una Ucrania neutral, oye lo que decían, una Ucrania neutral hubiese sido un gran triunfo para Occidente. Ucrania debió ser el muro de contención de entre Occidente y Rusia, sí, es decir, correcto. Ahí entonces está tu frontera, ahí está mi frontera, ahí no va nada, eso es neutro, debió ser así, eso decía Kissinger, y Kissinger dice, bueno, ustedes le dejan Crimea a Rusia, obviamente Ucrania podría utilizar las aguas de Crimea, porque ahí no hay problema. Ahora, ya Crimea le pertenece a Rusia por una situación de que Rusia tiene una de las bases militares, posiblemente la base militar más importante porque es de agua caliente, de Sevastopol. Correcto, esa base de Sevastopol que está ahí, que a pesar de esto había sido arrendado después de la caída de la Unión Soviética hasta el 2047, pero el problema no es eso, porque si nosotros analizamos a Crimea era de la Unión Soviética y era de Rusia. Fue la misma Unión Soviética que en 1953 Nikita Khrushchev, que no quiso saber de ello, se lo entregó entonces a Ucrania. Vamos a chequear un mapa de la región de lo que es Ucrania, lo que era Ucrania en 1918. Ahí está, 1918. En esa región que Ucrania ocupa hoy, habían tres repúblicas. La República Soviética del Donbass, la República Soviética de Odessa en el medio, a la derecha está el Donbass, la República Soviética de Odessa que está en el medio y la República Popular de Ucrania que está en la parte oeste de ahí en el mapa, con su capital Kiev. Kiev era la capital de la República Popular de Ucrania. Fíjense que Ucrania en 1918 no tenía salida al mar. El mar es esa mancha blanca que están abajo, Mar Negro y Mar de Azov, del otro lado, y la península de Crimea que está en verde, como se ve ahí en la parte baja del mapa. Entonces, tres repúblicas distintas. Entonces, Vladimir Ilich Lenin, quien coloca la República de Odessa como parte de Ucrania y la República del Donbass como parte de Ucrania, Lenin. Entonces esa es la Ucrania que Lenin forma. Entonces la Ucrania que está reclamando hoy, esa Ucrania que se reclama hoy es la Ucrania de Lenin. Entonces, en Ucrania lo que han hecho es tumbar todas las estatuas de Lenin. Entonces es una cuestión aparentemente muy contradictoria, porque tú estás reclamando una Ucrania que Lenin fundó, entonces debes reconocer a Lenin como fundador y agradecer que fue que fundó a Ucrania, qué sé yo, Lenin. Entonces el presidente Putin dice que Lenin, cuando le entregó a la región de Odessa a Ucrania y el Donbass a Ucrania, Lenin no hizo ningún plebiscito.
No le preguntó a los habitantes de Donbass si ellos querían pertenecer a Ucrania, fundirse con Ucrania ahí, o a Odessa. Mire, para concluir, déjeme señalar lo siguiente. El expresidente Medvedev de Rusia dice que pronto Ucrania va a dejar de tener mar, porque está acudiendo a ese mapa. Va a dejar de tener mar, porque el mar corresponde a la República Soviética de Odessa, no de Ucrania. Entonces ese mapa, recuerden, ese mapa hay que tenerlo presente. Entonces esa parte verde, como Juan de Dios decía ahorita, se incorporó después de los años 50, porque fue Nikita Khrushchev, que era nativo de Ucrania, quien pasó la administración de Crimea a Ucrania. Lenin no hizo eso, fue Khrushchev. Entonces, ni Crimea, que fue el otro día, Crimea siempre fue rusa, se puede decir que fue el otro día con Nikita Khrushchev que pasó a la administración de Ucrania, se le aumentó el mapa, pero Lenin fue el autor de la parte central. Yo creo que pues debemos concluir aquí, Juan de Dios. Hay mucho material para otro encuentro. Compartir contigo este tipo de cosas siempre son muy interesantes, son muy buenos. Y amigos, ya la semana venidera nos juntaremos con otros temas de interés aquí en su espacio Ciencia y Más. Gracias.